Un día salíamos normalmente de nuestras casas, íbamos al colegio, al trabajo, nos juntábamos con amigos y de repente todo cambió. Las calles se quedaron vacías, la mascarilla se hizo parte de nuestra vida, una palabra empezó a sonar por todos lados, COVID-19. Pero ¿cómo un virus microscópico pudo cambiar la vida entera del planeta? Bienvenidos al enemigo invisible. Eso fue lo que vieron millones de personas durante la pandemia de COVID-19. Y lo más impresionante es que todo comenzó con algo que ni siquiera podíamos ver. Algo que vamos a analizar es de las pandemias y de las enfermedades emergentes. Elegimos la pandemia del COVID-19 y aún vivimos sus consecuencias. Pero también es importante saber que el COVID-19 no fue ni la primera ni la última pandemia. Enfermedades infecciosas pueden aparecer y convertirse en un problema mundial. Por eso queremos entender qué pasó con el COVID-19, qué aprendimos y qué podemos hacer para estar mejor preparados frente a futuras enfermedades. Para entender lo que ocurrió, primero tenemos que saber qué es el COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de los coronavirus. Este virus fue identificado a finales del 2019, después de que se detectara una enfermedad respiratoria desconocida en Wuhan, China. El virus se transmite principalmente mediante partículas respiratorias que una persona infectada puede expulsar al hablar, toser o estornudar. Estas partículas pueden llegar a otras personas, especialmente cuando tenemos contacto cercano con esas personas o cuando estamos en lugares cerrados. Uno de los grandes problemas fue que una persona podía estar infectada sin saberlo y transmitir el virus. Cuando el virus entra en nuestro organismo, utiliza nuestras células para reproducirse. Nuestro sistema inmunológico, al reconocerlo, nos comienza a defender. En algunas personas la infección puede ser leve o incluso no presentar síntomas, mientras que en otras provocar enfermedades graves, especialmente cuando existen factores de riesgo. Por esto es que el COVID-19 no afectó de la misma manera a todas las personas. Los gráficos permiten observar cómo el virus fue aumentando y disminuyendo en distintas etapas y cómo las medidas de prevención y vacunación ayudaron a reducir especialmente los casos graves. A finales de 2019 comenzaron a detectarse los primeros casos conocidos de esta nueva enfermedad. Durante los primeros meses de 2020, el virus comenzó a expandirse rápidamente por distintos países. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el COVID-19 como una pandemia. Chile tampoco se quedó afuera. El virus llegó al país y rápidamente cambió la vida de millones de personas. Hubo cuarentenas, restricciones de movilidad, suspensión de clases presenciales y cambios en la forma de trabajar. Muchas personas tuvieron que adaptarse a estudiar y trabajar desde sus casas, y para los trabajadores de la salud la situación fue todavía más exigente, porque tuvieron que enfrentar directamente el aumento de pacientes. Una pandemia no afecta solamente la salud. El COVID-19 tuvo impactos humanos, sociales, económicos y ambientales. En lo humano, millones de personas se enfermaron y muchas perdieron la vida. En lo social, tuvimos que cambiar completamente la forma de relacionarnos. En la educación, millones de estudiantes pasaron de las salas de clase a las pantallas. Económicamente, muchos negocios tuvieron que cerrar a disminuir sus actividades. Y también aumentó el uso de productos desechables como mascarillas y guantes. En pocas palabras, el COVID-19 no solamente fue una crisis sanitaria, fue una crisis que afectó prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Ahora tenemos que llevar este problema a nuestra propia realidad. En Chile la pandemia afectó a todas las regiones y a todas las comunas. En nuestra región y en nuestra comuna también tuvimos que enfrentar cambios de educación, el trabajo, la movilidad y la atención de la salud. Las medidas sanitarias hicieron que las actividades que antes eran completamente normales cambiaran durante meses. Y aunque hoy muchas de esas restricciones quedaron atrás, la pandemia dejó una pregunta importante. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar otra emergencia sanitaria? Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Primero, mantener buenos hábitos de higiene. Segundo, mantener los espacios ventilados. Tercero, vacunarnos cuando existan vacunas recomendadas para una enfermedad. También podemos evitar exponer a otras personas cuando estamos enfermos y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero hay una prevención que muchos olvidamos: informarnos correctamente. Durante el COVID-19 también vimos cómo la información falsa podía propagarse rápidamente. Por eso, verificar la información también es una forma de prevención. ¿Cómo fue para usted enseñar durante la pandemia?
Enseñar durante la pandemia fue un proceso súper difícil porque era algo que nosotros no conocíamos como sistema educativo chileno acá en la zona de Curicó. Tuvimos que aprender harto antes de recién comenzar a hacer estas clases virtuales. ¿Qué fue lo más difícil de hacer en clases online? Difícil, todo el proceso fue difícil porque no conocíamos las plataformas, no sabíamos cómo hacer clases, cómo proyectar las presentaciones. Además, esto tenemos que dar gracias que el Ministerio dio la posibilidad a que Zoom se abriera para todos los establecimientos y cada uno de los profesores pudiera tener plataformas gratis para poder hacer las clases a los estudiantes. ¿Cómo se adaptó a las clases virtuales? Nos adaptamos a medida que iban pasando los días. Mientras más clases hacíamos de manera virtual, más nos apropiábamos del sistema, más fácil se nos hacía también tener a nuestros estudiantes conectados, invitarlos a conectar, motivarlos a conectarse también, porque yo trabajo en un sistema educativo municipal, por lo tanto es mucho más difícil la adherencia de los estudiantes a este sistema que nadie conocía en realidad. ¿Le costó aprender a usar las plataformas digitales? Sí, porque tuvimos que partir desde cero, desde no conocer absolutamente nada del sistema online, a después manejarlo, hacer reuniones, hacer clases, presentar, proyectar, que la otra persona que estaba al otro lado de la pantalla pudiera también digitar o editar los documentos. Todo eso lo aprendimos en un par de meses y creo que Curicó sí fue una de las comunas que estuvo más presente y además reaccionó más rápido a este proceso. ¿Sabías que la pandemia de COVID-19 fue declarada oficialmente como pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020? ¿Sabías que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus? Si no tengo síntomas, no puedo contagiar. Falso. Una persona infectada puede transmitir el virus antes de presentar síntomas o incluso sin presentar síntomas. Las vacunas hacen imposible que te contagies. Falso, ya que no te pueden garantizar que te infectes, pero pueden prevenir considerablemente que desarrolles una enfermedad compleja. La pandemia es simplemente una enfermedad que aparece en un país. Falso. Una pandemia implica una propagación de una enfermedad a una escala mucho más amplia, llegando a afectar a distintos países o regiones del mundo. Es otro concepto importante. Las enfermedades emergentes son enfermedades nuevas o enfermedades que comienzan a aumentar o aparecer en nuevas poblaciones. Actualmente existen distintos agentes infecciosos que son vigilados por los científicos, debido a su capacidad de provocar brotes. También existen otras enfermedades que ya conocemos, pero siguen siendo importantes para la salud pública, como el dengue, la influenza y otras infecciones. Cuando hablamos de pandemia también podemos recordar la gripe de 1918, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968 y la pandemia H1N1 de 2009. No vamos a detenernos en cada una, porque nuestro principal caso de estudio es el COVID-19, pero todas ellas dejan la misma enseñanza. Una enfermedad infecciosa puede cambiar rápidamente la realidad de millones de personas. Después de analizar la pandemia de COVID-19 y las enfermedades emergentes, podemos sacar varias conclusiones. Primero, aprendimos que un virus puede tener consecuencias que van mucho más allá de la salud. Segundo, entendimos la importancia de la ciencia para investigar los virus, desarrollar vacunas y buscar formas de controlar las enfermedades. También aprendimos que la prevención no depende solamente de los médicos o de los científicos. Nosotros también tenemos un papel importante. Informarnos, seguir las recomendaciones sanitarias, vacunarnos cuando corresponda, mantener hábitos de higiene y no difundir información falsa. Son acciones que nos pueden ayudar. No sabemos cuál será la próxima enfermedad que pueda convertirse en una amenaza mundial. Puede que ni siquiera exista o que aún no la conozcamos. Pero una cosa sí sabemos, el próximo enemigo también podría ser invisible. La pregunta es, ¿estaremos preparados para enfrentarlo?